Muy buenas tardes, profesor Héctor. Le saluda Diana Huertas. En nuestro taller número 4. En primer lugar, tenemos la distribución de probabilidad en prueba de hipótesis para variables de tipo categórico, dos grupos y que sea cuantitativo. Escogimos el procedimiento de prueba T, que se hace para muestras independientes, que se comparan las medias de dos grupos de casos. Lo ideal en esta prueba es que los sujetos se asignen aleatoriamente a dos grupos, de forma que cualquier diferencia en la respuesta sea debida al tratamiento y pues que no se vaya a ver, involucrado otros factores. Cuando la prueba T de una muestra se aplica con la siguiente fórmula y cuando la prueba T es emparejada se aplica con la siguiente fórmula que está acá. Ahora, la distribución de probabilidad en prueba de hipótesis de más de dos medias para variables de tipo cuantitativo. Escogimos el coeficiente de correlación de Pearson, que es pensado precisamente para variables cuantitativas. Este es un índice que mide el grado de correlación entre distintas variables. Las variables relacionadas linealmente pues significa que puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal. Por otro lado, tenemos, las características de la función de probabilidad para análisis de varianza con varias muestras por grupos. En general, pues las características que tiene este tipo de función de probabilidad, pues es que se caracteriza porque tiene filas entre filas, columnas entre columnas, hay una interacción, aplica el error por error y el total, hay una suma de cuadrados, también tiene unos grados de libertad, unos cuadrados medios, unos valores de f. Ahora, el estadístico de prueba utilizado para análisis de varianza con varias muestras por grupo, pues dependiendo. Cuando es la suma de cuadrados, entonces se aplica con la siguiente fórmula. Cuando es la suma de cuadrados por columna, se aplica con la siguiente fórmula. Cuando es la suma de cuadrados de la interacción, con la siguiente fórmula. Cuando es la suma de cuadrados por el estadístico para el error, con la siguiente fórmula. Y cuando es la suma de cuadrados del total, pues entonces aquí, en este caso, digamos, sería n-1. Bueno, por otro lado, las suposiciones que se deben hacer para análisis de varianza que sea con varias muestras por grupo. Entonces, en primer lugar, en cada celda los valores muestrales provienen de una población con una distribución que tiene una aproximación normal. Las muestras deben ser aleatorias simples, los valores muestrales se categorizan en dos factores, las poblaciones tienen la misma varianza, las muestras son independientes entre sí y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Ahora, el análisis de varianza de dos factores. ¿Qué es el análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupos? Esto nos habla de que es una tabla nueva de dos factores con varias muestras por grupo, al igual que con una muestra, lo que consiste en que hay dos tipos de grupos que se pretende estudiar si hay diferencia entre los grupos para ambos tipos. Sin embargo, pues en este caso se tienen varios datos para cada grupo. También sirve para estudiar la relación entre una variable independiente cuantitativa y dos variables independientes cualitativas, cada una con varios niveles. Cuando uno hace, digamos, este tipo de análisis de varianza, pues eso es un pequeño ejemplo, donde aquí nos está indicando que hay dos factores, que son los colegios y las asignaturas, y que hay varias observaciones para cada combinación del colegio y de la asignatura. Eso sería todo, gracias.